Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me has dejado a mí, yo soy tu primer amor, le está diciendo Jesucristo a la iglesia. Él es nuestro primer amor, Él es el amor más importante. Si ustedes no lo ponen en primer lugar, has dejado tu primer amor. Tú no puedes reemplazar ese amor ágape, porque esa es la fuente de amor para nosotros amar al resto con ese mismo amor. Sin esa fuente no podemos amar como ama a Dios y no podemos ser como Cristo. Y por eso hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. ¿Están contentos, no? Sí, muy contentos, muy felices. Sí, pues sí, estar en la presencia de Dios debiera hacernos muy felices, ¿no es cierto? Entonces yo quiero orar para que pedirle al Señor justamente eso, para pongámonos de pie. Cuidado con la lámpara, no se venga el cabezazo. Señor, gracias te damos por este momento, gracias por tu amor. Yo te pido que tú derrames el amor tuyo, Señor, sobre cada persona. Que podamos sentir que tu palabra no solo es de corrección, sino que sea de ánimo, de amor. Y porque viene de tu corazón, Señor, esta palabra. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer hoy día en cada persona. Prepara sus corazones y que nadie quede indiferente a este amor precioso tuyo, Señor, que es el amor más grande del mundo, un amor ágape, que es el amor de Dios. O sea, tú tienes una palabra especial para tu amor y eso es lo que queremos vivir hoy día. Amén. Amén. Tomen asiento. Ya, eso era nomás. La semana pasada hablé de nuestra libertad, ¿cierto? Que nosotros éramos libres porque Jesús nos hace libres, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y quiero repetir un poco algunas cosas que viendo mi prédica se me quedaron ahí, o que hay que aclarar más, o hay que profundizar, porque es fundamental este tema que prediqué la semana pasada, y yo le aconsejaría que vieran la prédica de la semana pasada también, ¿ya? Porque se escapan muchos detalles que son fundamentales para ser cristianos de verdad, hermanos míos, ¿ya? Cristianos como Cristo, que podamos mostrar al Señor Jesucristo. Eso es lo que yo prediqué la semana pasada. Entonces, decía que hablé de nuestra libertad y que esta libertad debía someterse a la voluntad de Dios, ¿ya? Para poder cumplir el plan para el cual fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, hay un plan para cada uno, hermanos míos. Y por favor, tomen en serio esto. Porque si viven sus vidas se van a perder algo maravilloso, que es el plan de Dios para ti. Sí, personal, ¿ya? Y dice después, si vivimos en su voluntad, constamos con el poder de Jesucristo. Cuando yo vivo en la voluntad de lo que Dios me dice, el Jesucristo se manifiesta en nosotros con todo su poder a través del Espíritu Santo que tenemos nosotros aquí dentro, ¿no es cierto?, en el corazón. Ya que Él, Jesucristo, al darnos la orden, el rema, cuando nos habla, ¿no es cierto?, al corazón, después al final voy a explicarle esto de cómo nos habla y todo, ¿ya? Porque tiene que ver con la palabra de Dios. Este rema, a través dice, ya que Él, Jesucristo, al darnos la orden, el rema que nos habla, a través del Espíritu Santo nos aumenta la fe que viene por oír la palabra. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de rema, el que te habla Él, no está hablando de este logos, de la palabra escrita, ¿ya? Y el oír por la palabra rema de Dios. Entendamos eso y grabémoslo. No es el logos, no es la palabra escrita, es la palabra que Dios nos habla. Entonces es fundamental aprender a escuchar. Yo les voy a explicar, porque conversando con Paul, antes de la prédica, el Señor mostró claramente, dije algo que le hizo clic, y yo creo que les va a hacer clic a ustedes también, ¿ya? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Ya? Les voy a aclarar bien, porque todos los que no escuchan a Dios es porque no saben, no entienden cómo se escucha, ¿ya?
Entonces no es que yo soy especial, no. Yo me acostumbré a oír su palabra y les voy a explicar cómo se hace, ¿ya? ¿Dónde está la falla que los que no pueden escuchar están cometiendo un error, ¿ya? Pero eso va a ir al final de la prédica. Entonces, como les decía, la importancia de la fe, es muy importante la fe. Y si yo no escucho la palabra, ¿se dan cuenta? No voy a tener fe. Si no escucho a Jesucristo. Esto es muy importante, el logos es muy importante y también voy a recalcarlo al final. Pero va todo al final, así que el que no se queda hasta el final se va a perder lo más. Y no lo hice a propósito, quedó así, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque en Mateo 17, 19 al 20 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron los apóstoles a Jesús, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Están hablando de un demonio, ¿no es cierto?, de un joven, que ellos no pudieron con él. Entonces el papá les dijo a Jesucristo: ¿sabe qué? No lo pudieron sacar. Y entonces van a preguntarle a Jesucristo: Señor, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y eso que ellos escuchaban a Jesucristo directamente, pero no le creían tanto. Entonces, por eso les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, y escuchen esto, y nada os será imposible. O sea que si nosotros tenemos fe, esta fe que escucha al Señor, nada, escuchen bien, nada nos es imposible. Entonces, es importante tener esta relación con Dios, es importante escucharlo, es fundamental, hermanos míos, porque eso va a hacer que Dios se mueva a través tuyo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Es muy bueno lo que estoy diciendo y es muy fácil, hermanos míos. Claro que el enemigo se mete entre medio para que uno no lo escuche, para que uno le miente y trata que tú no pases tiempo con Dios. Él está. Y yo le decía el otro día, creo que a Juan Eduardo, mi hijo, le decía: ¿sabes, Juan Eduardo? El enemigo no tiene que hacer mucho para sacarte de Dios. Solo tiene que detenerte. Nada más. Detenerte. Y con eso ya te tiene. Porque cuando nosotros nos detenemos empezamos a retroceder. Cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no escuchamos a Dios, empezamos a retroceder. Entonces Él no se va en contra tuya. Te deja que tú seas cristiano, ¿no? Pero te empieza a aburrir, te empieza a decir: otra vez. No es otra vez, hermanos míos. ¿Se dan cuenta, no? Le estoy pegando así, ¿ah? Porque eso es lo que pasa con nosotros, ¿ya? Y por eso que hay que tener claro que nada nos es imposible, porque esa es palabra de Dios y Dios no miente. Entonces la fe es fundamental, hermanos míos. Entonces, y como viene después de escuchar a Dios, si no tenemos esa relación, no hay fe, no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todos lo sabemos eso. Pero no hacemos lo posible para agradarlo. Y es escuchándolo y tomando atención a lo que quiere para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Y también dije la semana que Dios es selectivo. Y no siempre quiere que oremos por todas las personas. Le voy a contar una cosa personal, después voy a leer la palabra para el ejemplo que puse la semana pasada, pero se los quiero recordar, pero lo vamos a leer, ¿ya? Pero algo personal que me pasó a mí. Venía una señora a mi casa, porque como todos ustedes llegaron a mi casa, que yo orara por ella. Y yo empezaba a orar, me paraba al lado de ella, como hago siempre, y el Señor me decía: no ores por ella. Primera vez que me pasaba eso. Dios me decía claramente que no orara por ella. Y yo incluso le decía a Cecilia, que me dice que no ore el Señor. Qué raro. ¿Qué será esta señora? ¿Quién será? Bueno, después se abrió, no voy a contar toda la historia, pero se abrió una olla tremenda y ella venía a vigilarnos. Y era absolutamente satánica.
El Señor sabía. Y a veces hay gente que no, el Señor hay que orar igual. No es así. El Señor es selectivo. Y dice, no, por ella no ores. Porque ve su corazón y sabe que no hay caso. La maldad está tan profunda que ya no hay vuelta. ¿Cómo se llama esto que son los? Bueno, pero no importa, era satánica. ¿No? Masón, era jefa, era un masón y vestía de blanco. Era horrible cuando supimos todo. Entonces, hermanos, de repente Dios dice, te baja la cortina. Pero tiene que ser muy grave, no a cualquiera, no crean que usted, a lo mejor no piensen mal del Señor. El Señor es muy misericordioso y los ama profundamente y va a tratar de salvarlo mientras ustedes estén intentando un poquito que sea, Él va a estar ahí intentando con ustedes y darle. Y yo digo, qué paciencia, Señor, dame tu paciencia, dame tu amor para poder tener esa paciencia. Eso le pido al Señor yo, mucho. Porque es difícil, hermano mío, es difícil ser como Él. Y uno tiene que reflejar a Cristo. Esa es nuestra tarea. Por eso le dije que es selectivo. Y quiero leer en Juan 5, voy a leer del 2 al 3, podemos saltar del 5 al 9, ¿ya? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, casa de misericordia se llamaba. Este estanque, ¿ya? El cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea, ellos creían en el agua, en la fuente. No se acordaban de Dios, no creían en ninguna cuestión más que la fuente los iba a sanar, ¿ya? Y decía aquí, y esperaban en el movimiento del agua. Y había allí, y el que llegaba primero al agua se sanaba, los demás todos sonaban, ¿ya? Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, paralítico, ¿ya? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo. ¿Se dan cuenta? Jesucristo se da cuenta quién es él sabe, el Padre le avisa quién es, cuántos años está, porque él no preguntó, no habló con él. ¿Ya? Ahora empieza a hablar con él. Quiere ser sano, pero esto, hermanos míos, nosotros también lo tenemos. El Señor nos dice quiénes son las personas, porque nos habla en el corazón. Ya yo en ese tiempo, fue muy al principio cuando pasó con esta persona, yo no escuchaba al Señor, sí lo escuchaba que me decía que no orara, pero ¿por qué? Porque no era fue como tan tajante, fue casi, no me acuerdo si fue audible que me dijo, ¿ya? Pero ahí les voy a explicar si habla audible o no, ¿ya? Entonces hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su leche y anduvo. Había multitud de enfermos, no oró por ningún otro. ¿Se dan cuenta, no? Cómo él hacía caso. Yo creo que en su corazón estaba sanarlos a todos. Pero si el Padre no le dijo que los tenía que sanar a todos, sino que tenía que sanar a ese hombre, eso hizo Jesucristo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces muchas veces queremos ser mejor que Él y queremos sanarnos a todos. Y el Señor no nos sana. Entonces creemos que no somos nosotros, o el que no tuvo mucho fe y le echamos la culpa a cualquiera. Y no estamos en su voluntad. ¿Sí o sí? ¿Están entendiendo? Ya. También leí Romanos 12:2, y hasta aquí voy a repetir, después ya va a ser todo mucho, que se me fue algo muy importante. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados. Y esta palabra, hermanos míos, yo sabía que esa palabra significa algo más, ¿ya? Pero no me acordaba y no sabía los detalles en ese momento, así que seguí de largo nomás. ¿Sabe qué significa transformado? ¿Sabe qué palabra es? Transfigurado. Cuando Jesucristo se llenó de brillo, ¿no es cierto? Que estaba Moisés, Elías y él, y se transfiguró. Y los apóstoles, un par de apóstoles, Juan y Pedro, que estaban ahí, lo vieron y les dijo: no le digan a nadie lo que pasó. Y ahí el Padre se manifestó en él y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, ya no más el Antiguo Testamento, ya no más los profetas, escuchen a mi Hijo. Eso fue, ya, ese fue un cambio. Y él brilló de tal manera que casi no se podía mirar, ¿ya? Y esta es la palabra que usa para nosotros el Señor. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transfigúrense, como hizo Jesucristo. Es cambiar nuestra apariencia. Eso significa resplandecer con brillo divino. Eso está diciéndonos. No es que nos transformemos ya, que cambiemos un poco, no. Es algo tremendo lo que nos está diciendo el Señor que podemos hacer, porque no nos pide nada que no podamos hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces dice: transformados, o sea, transfigúrense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando yo entiendo la palabra, cuando yo escucho al Señor y voy entendiendo, me va explicando esto, voy a ir resplandeciendo por mí. Voy a ir iluminando a la gente, voy a ir dando vida. ¿Entienden, no? Eso es transfigurarse. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que podamos entender esto, y esto no lo entiende nadie más si el Espíritu Santo no te lo explica, porque solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender esto, ¿ya? Por lo tanto, es como Cristo, dice: por vuestro entendimiento, para que comprobéis, y aquí comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí vivimos en esta voluntad. ¿Se da cuenta? Que es fundamental vivir en ella. Porque ahí vamos a estar haciendo para lo cual fuimos llamados. Si tu llamado es irrevocable, pero tú puedes hacer o no hacer su voluntad. Y si haces su voluntad, vas a cumplir con el plan que Él dejó para ti, escrito antes de la fundación del mundo. Para mí siempre está ahí la fundación del mundo. ¿Se han dado cuenta que siempre indico para allá? Bueno, antes, quiero decir pasado, ¿ya? Pero fue preparado para cada uno de nosotros. Y por eso quiero leer 1 Corintios 2, del 9 al 10, que también lo leí, pero ya pensando en esto que les acabo de decir. Y dice: antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2, del 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oídos oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y me quiero detener ahí. Se dan cuenta que Dios ya preparó todo, pero son cosas que tus ojos no vieron, ni tus oídos oyeron, ni han subido a tu corazón, tú no sabes. Entonces, si no tienes esta comunicación fluida con Dios Padre, a través del Espíritu Santo en tu corazón, no lo vas a hacer. No vas a saber cuál es ese el plan. El Señor no te dice: ya, mira, esto es tu plan, tenés que hacer esto. No, va día a día, minuto a minuto, debes depender de Él, como hacía Jesucristo, que dependía, no hacía nada, ni decía nada que no fuera dicho por el Padre, que el Padre nos lo dijera a través del Espíritu Santo, ¿ya? Pero Dios dice estas cosas, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, mayúscula, por el Espíritu Santo nos va diciendo aquí. Eso están diciendo aquí. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, si tú no tienes esta comunión con el Espíritu Santo, nunca vas a entender ni la palabra, ni lo que vas a hacer, ni tu plan, ni la voluntad de Dios. No la vas a entender. Entonces, por eso que es tan importante y por eso la iglesia se pierde, hermanos míos, porque no escuchan a Dios. Entonces no pueden vivir en la voluntad y hacen su propia voluntad y inventan. Y claro, son buenos y son mejores quizás que el mundo.
pero están perdidos, porque el enemigo los tiene, hermano mío, y eso es muy triste, es muy triste, y la gente cree que con eso basta, con ir a la iglesia y entender un poco, y lo que nos dice el pastor y ir todos los domingos es suficiente, y no es suficiente, porque yo por más que me meta en el garage todos los domingos, en mi garage, no me voy a convertir en auto, hermano. Tengo que hacer cosas, tengo que entender, tengo que actuar para convertirme en alguien igual a Cristo, como nos pide el Señor. Para que Cristo viva en nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Esa es la fe. No es la mía, porque el Hijo le dice al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice a mí. Entonces yo vivo en su fe, porque cuando Él me habla, tengo el poder para hacerlo. Entonces tengo la fe para hacer lo que me están pidiendo. ¿Se dan cuenta qué lindo lo que estoy diciendo? Es profundo, hermano, es como ser cristiano de verdad. De verdad, de verdad. Con milagros, prodigios, señales, como hicieron los apóstoles que revolucionaron este mundo. ¿Sí o sí? En Apocalipsis 2, 4 al 5, vayan al final de la Biblia inmediatamente, los que están abriendo la Biblia. Jesucristo le dice a una de las iglesias lo siguiente. ¿Se acuerdan que dije que estas cosas el Señor las ha preparado para los que le aman? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Que cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido a tu corazón, son las que tiene preparado el Señor a los que le aman. O sea, es importante amarlo, ¿cierto? Y miren lo que le dice en Apocalipsis 2, 4, 5, le está hablando a la iglesia de Efesos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me has dejado a mí, yo soy tu primer amor, le está diciendo Jesucristo a la iglesia. Él es nuestro primer amor, Él es el amor más importante. Si ustedes no lo ponen en primer lugar, has dejado tu primer amor. Tú no puedes reemplazar ese amor ágape, porque esa es la fuente de amor para nosotros amar al resto con ese mismo amor. Sin esa fuente no podemos amar como ama Dios y no podemos ser como Cristo. Y por eso dice tan importante. Pero la iglesia lo hacía todo muy bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, desde dónde has caído, de dónde te saqué todos los pecados que te perdoné, todo eso le está diciendo. ¿Ya? Y arrepiéntete. O sea, si nosotros no estamos en ese primer amor, estamos volviendo a nuestros pecados. Porque Él nos perdonó, y escuchen esto, porque esto es fundamental, nos perdonó nuestros pecados siempre y cuando nosotros lo pongamos a Él primero y tengamos esa relación íntima con Él. Lo amemos como Él nos ama y seamos obedientes. Entonces, si tú dejas ese amor, porque el amor es obediencia, si tú dejas el amor, no empiezas a obedecer y te tienes que arrepentir porque empiezas a pecar, hermanos míos. ¿Entienden o no? ¿Se dan cuenta que todos estos detalles eran importantes repetir estas palabras que las leí o que las dije, las nombré? ¿Se dan cuenta que es importante lo que estoy diciendo? Eso es ser cristiano. Por eso le dice, ¿saben? Ustedes como iglesia han dejado su primer amor. Yo creo que muchos de nosotros hemos dejado el primer amor. Y al principio sí, hacíamos cualquier cosa por Cristo, pero hoy día no tanto. O sea, más importante las personas, los hijos, el esposo, la esposa. Siempre estamos mirando, poniendo a alguien por sobre el Señor. Y si tú lo pones, tú no vas a amar con el amor de Dios, porque si tú pones en primer lugar el amor ágape, esta relación con Dios, y tú dependes de Él, Él te va a hacer amar como Él ama. Y no hay amor más perfecto que Él. Y por eso su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, porque nos ama con ese amor. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Me entienden o no lo que quise decir con esta palabra?
Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve a mi amor, vuelve a hacer el primer amor, que yo vuelva a ser lo más importante para ti. Porque tú eres lo más importante para mí. Porque Dios es un Dios personal. Y Él nos pone en primer lugar. Y está ahí siempre, esperando bendecirnos, ayudarnos, honrarnos, etcétera, etcétera. Amén. Entonces dice después que haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto. Si tú no haces esto, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces el candelero no solo es el Espíritu Santo, sino que lo que ilumina, ¿no es cierto? ¿Qué es el Espíritu Santo en el fondo? Lo que ilumina a nosotros. ¿Por qué somos luz y sal del mundo? ¿Por qué Jesucristo fue luz y sal del mundo? Si vino como hombre, ¿qué es lo que hacía que Él brillara e iluminara? Era la sabiduría de Dios dentro de Él, el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo está en nosotros. Entonces nos quita ese Espíritu Santo, que es lo que da luz, da vida a los demás. ¿Amén? ¿Se dan cuenta, no? Oh, esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Y lo estoy entendiendo mucho mejor hoy día yo. Entonces quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, si tú no me pones en primer lugar, sí, todos te van a reconocer como cristiano, pero para Dios ya no eres cristiano. Entonces cuando yo le digo a alguien, ¿sabes que tú no eres cristiano? No estoy mintiendo. Claro, es desagradable que alguien que llega años orando, rezando, lo que sea, y pasa tiempo con Dios y se postre y todo, pero no escucha al Señor, no eres cristiano. No te puedes arrepentir, no lo pones primero, no lo amas más que todo, más que tu familia, más que todo, no eres capaz de renunciar a todo por Él, no te estás arrepintiendo, no lo estás poniendo en primer lugar. ¿Me entiendes o no? Esa es la relación que Dios nos exige. Si vivimos, si respiramos, si hablamos, es porque Dios quiere que lo hagamos. Entonces decimos, oh, pero ¿cómo? Qué egocéntrico el primero. Pero si es por Él que podemos hablar, que respirar y podemos ser buenas personas. De verdad buenas personas y no andar fingiendo que somos buenos, pues hermanos míos. ¿Se dan cuenta, no? Amén, 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 amén. ¿Me están entendiendo? Ya, gracias. Juan, Jesucristo, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Ya? Principalmente, hizo muchas cosas, ¿ya? A salvarnos y todo, pero principalmente vino a mostrar al Padre. Ese fue su principal objetivo, ¿ya? Y dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás? Estoy leyendo Juan 10, 24, 30. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Les dicen. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, di una vez por todas quién eres, ¿ya? Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. O sea, el problema no era de Cristo, era que ellos no querían creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿se dan cuenta quién estaba mostrando, no? Su objetivo era el Padre. En nombre de mi Padre, dice, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz. Escuchen, oyen mi voz. ¿Lo tenemos que oír o no? Si somos sus ovejas, tenemos que oírlo. ¿Sí o sí? Y yo las conozco. ¿A quién conoce? A las que oyen mi voz y me siguen. Esas son las ovejas porque el seguirme es vivir con Él. Por eso le dice a los apóstoles, el siguen de ese tiempo era vivir con Él para ser discipulado, ¿ya? Por eso Jesucristo le dice, niéguense a sí mismos. ¿Quieren venir en pos de mí? ¿Quieren estar conmigo? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme, vivan conmigo, porque se iban, dejaban todo y se iban a vivir con Él, ¿sí o no? Entonces, este es el sígueme de ese tiempo, y me siguen, o sea, vivimos, en nuestra casa está Dios. La gente entra y siente la presencia de Dios. Eso tiene que ser, hermanos míos. ¿Ya? Tenemos que amarlo de tal manera que el Señor esté ahí siempre.
y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta lo que significa estar con Él? Y escucharlo y vivir con Él. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. ¿Por qué dice que es mayor que Él? Porque Él vino como hombre. En ese momento, Dios Padre es mayor que Él. Y por eso dice es mayor que todos. Pero después vuelve, ¿no es cierto? Y es glorificado y vuelve a ser Dios. Porque Él era, al principio, antes de la fundación del mundo, y cuando hicieron el mundo, hicieron al hombre, Él era Dios, hasta que vino como hombre. ¿Ya? Y por eso es que dice, mi Padre es mayor que todos. Muy pocos entienden cuando dicen, oh, pero ¿cómo es mayor si él? O sea, que un Cristito, no. Él vino como hombre, entonces en ese momento el Padre es mayor. Y nadie, entonces como dice que el Padre es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, si no me creen a mí, ustedes están en manos de mi Padre y nadie los puede arrebatar de su mano, porque Él es mayor que todos. Nadie puede con mi Padre. Y después dice, yo y el Padre, uno solo somos. O sea, el Padre vive en Él. ¿Cierto? Así tiene que ser en nosotros también. ¿Cierto? Esto no es de Jesucristo, es para nosotros también. Él es hombre en ese momento. Y dice, y yo y el Padre, porque Él hacía todo lo que el Padre le decía. Y ahora nosotros hacemos todo lo que Cristo y el Padre nos dice a través del Espíritu Santo. O sea, nosotros y el Padre uno solo somos. Y Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cierto? Somos uno con Él. Cuando estamos en su voluntad, no se olviden. Pequeño detalle que se lo pasan por cualquier parte de las iglesias. No lo dicen, no lo predican y dicen que escuchan a Dios, pero no les dicen cómo se escucha el Señor, porque no tienen ni idea cómo se escucha. Porque esto se aprende en la experiencia, hermanos míos. ¿Ya? Entonces en Juan 5:19, en Juan 3:8, lo otro que vino a hacer fue Juan 3:8. Sí, ya terminé. Perdón, primera de Juan, perdón. No. Gracias. Es que ahí está, él tiene primera de Juan, entonces yo me estaba chisporroteando un poco. Primera de Juan 3:8 dice, esto es lo segundo más importante. Primero es mostrar al Padre y destruir las obras del diablo. Porque si las destruye nosotros somos libres, pues hermano mío. Somos totalmente libres y el diablo no puede con nosotros. Entonces, eso es. El que practica el pecado es del diablo. Hermanos míos, ¿sigues pecando? Lo digo con amor, no con rabia no quiero apuntar a nadie. Eres hijo del diablo todavía. ¿Ya? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces Él nos da el poder para sacar los demonios, para destruir los demonios que están en las personas y deshacemos la obra del diablo, porque si tú estás lleno de demonios o tienes demonios, es una obra que hizo el diablo en todo tu tiempo que estuviste sin Jesucristo. Se supone una vez que tú recibes al Señor, hay alguien que te saca los demonios, entonces es mucho más fácil ser cristiano, pues, hermano mío. Si lleno de demonios es imposible ser cristiano. Porque nadie sacó, ¿no es cierto? Nadie dice aquí, deshizo las obras del diablo que están en ti. ¿Cierto o no? Entonces las iglesias no hacen eso. Por eso a la gente le cuesta tanto ser cristiano. Porque nadie les saca las obras del diablo. Nadie les deshace la obra del diablo. Cuando Cristo dejó absolutamente establecido y Él destruyó el poder del diablo, porque en ese momento el diablo era el jefe de todo, porque le había quitado todo, ¿no es cierto?, a Adán y Eva, y Él era el que mandaba. Entonces Jesucristo no solo
nos da ese poder para combatir al demonio, sino que le quita el poder y nos entrega a nosotros el poder, porque se lo quitó. Al diablo nos entregó a nosotros, porque nos devolvió todo lo que había perdido Adán y Eva, y nos entrega a nosotros, porque Él ganó en la cruz, lo venció completamente. Y ese poder, y ese amor, y esa victoria nos entrega a nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, podemos deshacer las obras del diablo nosotros también, pues. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Entonces, para deshacer las obras del diablo estamos. Si no es solo Cristo, Hijo, nosotros también. Después Cristo subió a ser Dios y está ahí en los lugares celestiales esperando que nosotros hagamos su obra. Pero nosotros somos hijos y podemos deshacer las obras del diablo. Le he deshecho a ustedes muchas veces las obras del diablo, después se los ponen de nuevo, pero es culpa de ustedes. Pero cuando llegaron aquí fueron limpiados de todos los demonios. ¿Sí o no? Sí, pues entonces es más fácil. Y después, si ustedes hacen todo lo que estoy diciendo aquí, van a tener poder sobre el demonio ni se va a acercar a ustedes, va a arrancar de ustedes. ¿Bien? ¿Entienden, no? ¿Dónde está la autoridad del Hijo? Ahora voy a leer Juan 5:19. ¿Dónde está la autoridad del Hijo? Respondió entonces Jesús y les dijo, estoy hablando de la autoridad del Hijo. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. ¿Dónde está la autoridad de nosotros, hermanos míos? ¿Cierto? Que no podemos hacer nada, porque ahí no hay autoridad. Que no nos haya dicho el Padre como hacía Jesucristo. Está hablando de Hijo, no está hablando de Jesucristo nomás, está hablando de todos nosotros que somos hijos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Hijos iguales a Cristo, somos hermanos iguales a Cristo, dice la palabra. Que Él se subió y no le importó el oprobio, se subió a la cruz porque iba a haber muchos hermanos iguales a Él. Hermanos, no hermanastro, no hermanito. ¿Me entienden o no? Eso es. Sí, el Evangelio es tremendo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí está su autoridad, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todos lo podemos hacer, hermanos. Todos nosotros. Si creemos, si tenemos fe y si vivimos en su voluntad como hizo Jesucristo. Él no hizo nada que no le dijera el Padre hacer a través de su Espíritu Santo. Y Él sabía que lo que decían las personas, que estaban pensando y todo, porque el Espíritu Santo te habla en el corazón y el corazón es muy perceptivo, es un cerebro más importante que este de aquí, le da órdenes a este cerebro. Nosotros hemos aprendido a escuchar solamente con este cerebro. Entonces es un curso nuevo y ya les voy a explicar mejor esto, ya con la palabra, porque no es que yo inventé esto, está en la palabra, ¿ya? Se lo voy a explicar al final como dije. Y dice, ¿dónde estaba ya, ahí terminé, ¿ya? Lo hace también, hijo, podemos hacer lo mismo que Jesucristo. Juan 12, del 1 al 8. Voy a leer algo y me voy a cambiar de tema, pero así violentamente. Pero quiero dejar claro, porque nosotros, la mayoría de los cristianos, dicen que no debemos meternos en política. Pero saben que hay algo muy importante que nosotros debemos tener claro para no cometer errores en la política y apoyar al que no corresponde. Porque si apoyamos a un diablo, créanme que nosotros somos hijos del diablo. ¿Ya? Entonces, nos han engañado con esto de que hay que ser buenos con los pobres, sí es verdad, pero no obligado. Y yo quiero leerles este pasaje que explica claramente quién es el primer socialista de este mundo y qué es lo que le dice Jesucristo como respuesta a este socialista. Ya, porque eso nunca lo he explicado, pero ahora, como el Señor me habló de esto, lo voy a leer, ¿ya? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. ¿Qué significa 6 días antes? 6 días antes de morir,
vino a Betania. O sea, esta cena es 6 días antes de que lo sacrifique, ¿ya? O que él se deje sacrificar. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Eran sus amigos. Lázaro, Marta y María eran sus amigos. Entonces él decidió hacer esta cena, que no era, lo invitaron. La última visita que hizo estuvo ahí, ¿ya? Y le hicieron allí una cena, ¿se dan cuenta? Fue a cenar. Marta servía, como siempre, ella no se preocupaba mucho de Jesucristo, ella servía. Es la que siempre está afanada. Por eso le dice Jesucristo, Marta, Marta. Antes, ya, en otra invitación. ¿Por qué vives afanada? Y hay mucha gente que vive afanada en el trabajo, en la casa, y dejan al Señor de lado. No tienen tiempo para el Señor. No puede ser. Lo más importante, como dijo Jesucristo, es pasar tiempo con Él, estar con Él. No hay nada más importante. Y si el enemigo entiende que ocupándolos van a dejar de lado al Señor, lo va a hacer, los va a llenar de pega para que ustedes dejen su primer amor. Y ahí está perdido, tan fácil como eso. Por eso que no tiene que hacer mucho el enemigo para sacarnos del Señor, ¿ya? Entonces, estaba Marta sirviendo y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Por supuesto, estaba sentado a la mesa, Lázaro resucitado, imagínense. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, o sea, es muy caro ese, ¿ya? No voy a entrar en detalle de la plata, pero entiendan, era mucha plata. Y ungió los pies de Jesús. Y se lo echó en los pies de Jesús, ¿ah? Y los enjugó con sus cabellos, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, miren quién es, Judas Iscariota, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. ¿Se dan cuenta? Nosotros nos sacan los impuestos por todas partes, ¿sí o no? ¿Y qué hacen con nuestros impuestos? La mayoría se los roban, pues, hermano. Si le iba a pagar, le iba a dar 2 denarios a un pobre y el resto se lo iba a dejar él. ¿Se dan cuenta que este es el primer socialista? Era ladrón. Todos estos socialistas empobrecen a los países. ¿Por qué los empobrecen? ¿Por qué cada vez que hay un socialismo empobrece los países? Porque se lo roban todo, pues, hermano mío. Porque eran estos Judas. Si es que está clarito, Jesucristo nos dejó claro que no sirve. Menos cuando te sacan la plata a la fuerza. Inventaron los impuestos. ¿Han cachado la palabra impuesto? Te imponen, te obligan a pagar. Y si no, te vas preso. O sea, tú no pagáis un impuesto y te vas preso al tiro. Los otros están matando y todo. No, los sueltan. Los jueces los sueltan. Los están matando. Nos están matando a todo Chile y los sueltan. No, y que siga. Y 4, 5 asesinatos y todavía andan sueltos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? El demonio está gobernando. El demonio está gobernando. Y se están robando todo. Y no solo los de izquierda. Estoy hablando de los de derecha también. Están robando donde pueden. Todos los políticos están metidos, no voy a decir todos, la mayoría de los políticos están metidos en este robo. Están todos millonarios, hermano. Millonarios, son miles de millones. Estamos tan acostumbrados a miles de millones. Pero ¿cuánto te demoras tú en ganar miles de millones? Miles de millones. Bueno, eso dice aquí. Y dice, es ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, miren lo que dice Jesucristo. Déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. O sea, lo estaba perfumando porque se perfumaban los muertos antes de morir. Entonces él sabía que en 6 días más se iba a morir. Entonces, esto es para el día de mi sepultura. O sea, este perfume no se va a ir, ¿ya? Porque a los pobres, miren, escuchen esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Se dan cuenta? Por más que hagamos todo lo que hagamos,
y cobremos todos los impuestos y nos preocupemos de los pobres, siempre va a haber pobres. Yo estuve en una hipereconomía, viví 10 años en una hipereconomía, en Holanda. Estaba lleno de pobres, igual que en cualquier otro país. Hay gente que no quiere trabajar y no va a trabajar y son pobres y hay que darle plata. Y claro, iban a cobrar su plata, iban de vacaciones a España y todo, porque le daban de todo. Pero para eso le robaban a la gente que se sacaba la mugre trabajando. ¿Es justo eso? Díganme, ¿es justo eso? No, ¿y por qué? Porque hay que ayudar a los pobres. Y aquí dice claramente, ¿saben qué? Va a haber siempre pobres. Siempre lo van a tener con ustedes. ¿Se dan cuenta? Que es algo contrario a Dios todo esto. Pero yo no digo que no debemos ser generosos. Proverbios 11, 24 al 28. Miren esto, miren esto, lean conmigo. Proverbios 11, del 24 al 28. Esto es poderoso, hermanos míos, miren. Hay quienes reparten y les es añadido más, pero es voluntario, reparto yo mis ganancias. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa? Me añade más el Señor. Eso está diciendo, esto es de Dios, no de la gente. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El que retiene más de lo que es justo se va a empobrecer. El alma generosa será prosperada. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que compartir sus bienes, darle a la gente que es pobre, a los que necesitan. Pero es ser generoso, no es impuesto. Porque tú no te lo vas a robar lo que reparte. Y si el pobre lo despilfarra, es su problema. ¿Me entienden o no? Pero si alguien no tiene que comer y sus hijos no están comiendo, es lógico que nosotros ayudemos. ¿Ya? Eso es lo que está, este es el alma de esta palabra. No es que andemos regalando todo, sino que es, mire lo que después. Yo le voy a aclarar que no es andar tirando la plata así, como no corresponde. Dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Y mire lo que dice aquí. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende, no el que lo regala. ¿Se dan cuenta, no? Viene bendición si tú haces un cultivo hermoso, viene bendición sobre ti cuando lo vendes. Si lo acaparas, te van a maldecir. Pero cuando tú lo vendes y estás haciendo una obra, porque tú vas a tener un producto bueno y lo estás vendiendo, estás ayudando a la sociedad a tener mejor comida. ¿Sí o no? Porque si tú estás vendiendo es porque tienes competencia y estás mejorando y estás dando un mejor precio. Pero lo hay que comprarlo, hermanos míos. Nada es regalado. Todo lo que le regalan a los pobres lo sacan de nuestro bolsillo. No hay regalo. Si el gobierno no es bueno y se sacan y le dan unas migajas porque sigue creciendo como en Argentina, que llegaron a 50%, y ese era el paraíso de ¿cómo se llama? De los socialistas, porque le dan plata a todo el mundo, pero los otros eran millonarios, con yates, con casas tremendas, se robaron todo, hermanos míos, y el 50% de los argentinos hoy día son pobres. Mi ley está tratando de cambiar eso. ¿Ah? Y hay indigentes. De 14 niños, 7 no comen, hermano mío. Y mucha esa gente pobre tiene que elegir la comida del día, cuándo comen. Y gente que trabaja, hermanos míos, no son vagos. Hay muchos que trabajan y ese sueldo no les alcanza. Porque se lo robaron todo, hermanos míos. Y aquí está claro quién es el que roba. Judas. ¿Ya? Entonces, como dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor. El que procura el bien buscará favor. ¿Ya? Está hablando del favor de Dios. Más el que busca el mal, éste le vendrá. O sea, el que busca el mal te va a venir mal.
Si tú quieres hacer mal, si te quieres robar todo y todo, te va a venir mal. Esas personas no terminan bien, hermano. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Los justos, los que son generosos, los que hacen las cosas como corresponde con Dios. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Que no es, vamos regalando y pobres, los pobres. No. Mire, para terminar, para que vean ustedes, para terminar la palabra, porque después voy a leer algo para que vean cómo escuchar al Señor. Dice en 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 12 voy a leer. Y miren lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. No soy yo, Dios dice esto. Está hablando Pablo a los tesalonicenses, inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Ya están? Porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenamos esto. No es un pedir favor, no es una sugerencia, ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué les parece eso? ¡Qué duro! Ese es el Señor. Esa es la justicia de Dios, no la social. El que no quiere trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y escuchen, miren lo que hacen los que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Esos son los políticos. No hacen nada. No hacen nada, hermanos míos. Y te roban y se roban todo y se andan entrometiendo en lo ajeno. Lo ajeno están robando, pues, hermanos míos. ¿Se dan cuenta, no? Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Sí, pues si la plata no nos cuesta, hacen lo que quieren con la plata. No trabajando en nada, no trabajan nunca, sino entrometiéndose en lo ajeno. Están tan mal acostumbrados los argentinos que los senadores, hace pocos días atrás, habiendo toda la pobreza que hay, se subieron 100 y tantos % el sueldo. Ellos. Habiendo toda la pobreza que hay, ¿se dan cuenta? ¿Y saben cuántas veces han trabajado este año? Y ganan 7 millones de pesos, más otras regalías. $7,000 cada uno. 3 días han trabajado, desde que empezó enero hasta hoy día. 3 días. ¿No será mucha plata? ¿Se dan cuenta que no trabajan nada y ganan más que todo? ¿Qué les parece eso? Es injusto, muy injusto. Ese es socialismo. Ellos están acostumbrados a eso. A eso que ellos se regalaban todo, son todos millonarios y no hacen nada. Entonces, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, a esos que roban y que no hacen nada y que no trabajan, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No andan buscando regalías, que esto, que el gobierno me da esto, otro. Coman su propio pan, trabajen sosegadamente y coman lo que ustedes producen. ¿Cómo está esto? ¿Se dan cuenta que esto es poderoso? Y esto Dios lo dejó escrito, hermanos míos. Y uno, no, que el socialismo, que los pobres, que puras mentiras, puras mentiras. Esto es la verdad de Dios. Porque Él dice, y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, o sea, por Dios está hablando ahí, porque Dios ya está, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya está en el cielo, pues esto es después del Espíritu Santo, ya vino el Espíritu Santo y Pablo está hablando después que Cristo está ahí en los lugares celestiales, Dios. Porque Dios nos dice a nosotros, Jesucristo le dice al Espíritu Santo que digamos lo que tenemos que decir. Entonces, ¿por qué dice por nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de Dios. Porque dijo Jesucristo, yo le digo al Espíritu Santo, lo mío y lo del Padre. Porque el Padre es uno solo. Entonces, está diciendo Jesucristo. Porque Él le habla al Espíritu Santo. Y dice que trabajen sosegadamente, coman su propio pan.
Sí, señores. No es andar regalando a los irresponsables. No, que trabajen y se ganen y sepan cuánto vale el pan. Si no lo dilapidan, lo botan, lo malgastan. Y ahora quiero hablarles lo último para que les quede, ojalá les quede y puedan escuchar al Señor. Quiero hablarles algo que yo leí este estudio, un estudio de 40.000 personas de 8 a 80 años. Y la persona explicaba que los que leen la Biblia una vez a la semana, sí, mejoran un poco. Los que leen 2 veces a la semana, también mejoran más todavía. Pero era como una línea así, ¿no? El que 3 seguía subiendo, iba mejorando su vida. Y el que leía 4 era exponencial, 4 veces a la semana. Y de ahí quinto, sexto, ya se iba exponencial. Ya. Entonces, ¿qué pasaba con estos que leían más de 4 veces? La ira se reduce un 30%. Esto hicieron en 40.000 personas de 8 a 80 años. ¿Ya? Hicieron un estudio. Los americanos hacen estudios de todo. La sensación de soledad se disminuye un 30%. Porque me siento solo. Con el Señor se disminuye un 30%. No se sienten solos cuando tienen el Señor. La amargura, escuchen los que son amargos, un 40%. Un 40% de esta gente que leía 4 veces o más, no fueron más amargos. Y la amargura, hermanos, dice la palabra, no deja que la bendición de Dios, que el amor de Dios caiga sobre ti. Es como un paraguas para la bendición de Dios. Eso dice la palabra. Entonces esto es importante leer la Biblia a esos que no leen y se conforman con lo que digo yo. El alcoholismo bajó en un 57% en ese grupo. El estancamiento espiritual, cuando ustedes se sienten estancados, 60% bajó. Los que veían pornografía bajó en un 61%. Los hábitos positivos y compartir la fe subió un 200%. Somos efectivos cuando leemos la Biblia, ¿cierto? Y hacer discípulos subió un 230%. ¿Se dan cuenta de lo que significa vivir en la voluntad de Dios? Lo primero que mejora es nuestra vida. Entonces yo ahora quiero leerle una palabra. ¿Cómo escuchar a Dios? Hay mucha gente que trata de escuchar a Dios en el pensamiento, porque lo único que nosotros sabemos escuchar es en nuestro cerebro, ¿cierto? Porque los oídos están conectados a nuestro cerebro. Entonces, nuestra vida normal es que nosotros queremos escuchar a Dios con nuestro cerebro. Y Dios habla raramente, escasamente, casi nunca audible. Por lo tanto, no hay posibilidad de escucharlo en tu cerebro. Es muy difícil que Él te diga la voluntad y todos los días te hable en tu cerebro. Porque Él nos habla a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, hermanos míos. Entonces quiero leerles una palabra que dice en Hebreos 4, voy a leer, ¿ya? Escuchen esto porque ustedes esta palabra la saben, pero no la entienden. Muchos no la entienden, a lo mejor muchos la van a entender. No, sí, yo la entiendo. Pero este es el secreto para escuchar a Dios, hermano. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos al Señor, ¿ya? Es viva y eficaz. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y después dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ya? Pero yo quiero enfocarme, para que ustedes aprendan a escuchar al Señor, en esto que dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma es lo que somos nosotros, es nuestro cerebro.
¿Sí o no? En nuestro carácter, en lo que pensamos, en lo que somos. Este es el alma. ¿Y de quién lo separa? Espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y el espíritu es donde escuchamos a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, hermanos míos, aprendemos a escuchar a Dios. Porque separa nuestro cerebro de nuestro corazón. ¿Están entendiendo? ¿Y cómo separa nuestro cerebro? Porque muchas veces yo decía, ya Señor, háblame, y me ponía a pensar y todo. Y la otra vez descubrí esto así, pero ya, que yo estaba buscando cosas para predicar y se me borró de la mente así, pero en 5 segundos se me borró. Y, el enemigo está dando, no sé si el enemigo, pero se me borró de la mente. Y yo empecé a pensar y dije, no, si no me habla aquí, no me voy a acordar, ¿para qué voy a hacer forzarme aquí? Y empecé a leer y dejé que me hablara aquí. Empecé a leer otra cosa. Nada que ver con lo... Y ¡pum! Me llegó de vuelta. Porque te habla en el corazón. Si así dice la palabra, que nos habla el corazón. Entonces, si no sabemos la palabra, si no leemos la palabra, el Señor no puede decirte su voluntad, porque ahí aprendemos con esta palabra que separa la mente con el corazón y aprendemos a hablar, a escuchar al Señor. Y el Señor habla en silencio, hermano, porque si está hablando aquí adentro, ¿cómo te va a decir audible? Te está hablando a tu corazón. No es audible. Y Él te va diciendo su voluntad aquí. Porque ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Que escucha a quién? A Jesucristo y a su Padre. ¿Cierto? ¿No? Entonces por eso podemos escuchar y vivir en su voluntad, hermano mío. Pero si nosotros no sabemos la Biblia, la dejamos de lado, o no queremos, no entendemos que se escucha aquí, el oír la palabra, rema, es aquí, en el corazón. Y por eso al final dice, la coyuntura tiene, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al separarnos, discierne tus pensamientos cuando son malos, tus pensamientos son malos, el corazón. ¿Y qué dice después? Y las intenciones del corazón. Cuando mi corazón está alineado con Dios, mis intenciones son muy buenas y pueden corregir mi mente. ¿Entendieron cómo se escucha al Señor, no? Los que no lo escuchan todavía tienen que esperar que les hable. Y cuando venga a tu mente, el corazón el que te está hablando, no es. Y viene una explicación. Por ejemplo, todo lo que yo digo y todo lo que voy diciendo, estoy hablando del corazón. Si Él es el que entiende la palabra, el Espíritu Santo es el que entiende la palabra y te lo explica, ¿dónde? En tu corazón. Entonces, ¿cómo puedo predicar todo lo que yo predico? Que son revelaciones que Dios me da. ¿Dónde me los da? ¿Aquí? No, por eso yo decía, yo no soy más inteligente que ustedes. Pero entiendo esta palabra porque escucho al Señor aquí. Y el corazón me dice a la mente. Entonces la mente se somete a este corazón que es el más importante, por hermanos míos. Si Dios nos habla ahí, así dice la palabra. Y este es un cerebro que si tiene más de 60.000 neuronas, es un cerebro capaz de recibir, es más perceptivo, eso se han hecho con experimentos, se los conté. ¿Me entienden o no? Entonces entiendan esto. Pongan atención a su corazón. Él les va a decir acá. Pero aquí te está hablando el Señor. Y viene el Señor, ¿dónde viene? Viene aquí. No viene aquí, a mí nunca me ha tocado así la cabeza. Sí, una vez me tocó, miento. No es que me tocó la cabeza, pero es la primera, la única, la primera y la única. Me toca aquí. Viene a estar conmigo lo primero. Señor, ven a estar conmigo. Ahí está, ahí está. Aquí te habla, aquí te toca y te hace cariño. ¿Amén? ¿Aprendieron? Practíquenlo. Porque dice la palabra. ¿Se acuerdan que cuando Pablo dice, ustedes se han vuelto tarde para oír? ¿Por qué? Porque no han ejercitado el oír. ¿Cierto? Hay que ejercitarlo, como todas las cosas, por hermano. Si tú no corres nunca, no vas a poder correr.
Si tú no estudias y no eres perseverante, no vas a aprender nada. ¿Entienden? Eso es así. Entonces hay grande, importante gente que habla y da conferencias, y con esta conferencia que les acabo de dar es la más poderosa del mundo, por hermanos míos, porque le estoy enseñando a escuchar al más poderoso del mundo. Y como leí antes, cuando ustedes oran, para ustedes no hay nada imposible cuando tú estás actuando en su voluntad. En eso somos, esa es nuestra iglesia. Y por eso vamos a revolucionar este mundo si ustedes siguen lo que yo estoy hablando y lo hacen y lo practican. ¿Amén? Amén. Pongámonos de pie. Bien, se acabó. Señor, muchas gracias te damos por esta palabra. Muchas gracias por honrarnos, Señor, con todas estas revelaciones que nos permiten ser o llegar a ser como tú. Así que, Señor, enséñanos. Aquí queremos tener no solo tu sabiduría, sino que también tu carácter, Señor. Ayúdanos a ser buenas personas, a amar como tú nos amas, Señor, a bendecir como tú nos bendices, a honrar como tú nos honras. Señor, te entregamos nuestros corazones para que tú hagas lo que quieras con cada uno de nosotros. Bendice con tu amor, Señor, este lugar. Muestra tu amor a cada uno, Señor, para que se sientan, para que vuelvan a ese primer amor. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques cada corazón con ese amor tuyo. Y todos los que están escuchando ahí detrás de esta cámara también pueden sentir el amor ágape, ese amor que todo lo entregó por cada uno de nosotros, el amor de Jesucristo. Yo te doy muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias por bendecirnos cada día, por esperar en nosotros, a pesar de nuestras desobediencias. Señor, te pedimos perdón. Pidan perdón por las desobediencias y alíñense con el amor de Dios que está ahí sobre ustedes, porque está con cada uno de ustedes mostrándole cuánto los ama. Porque si están de rodillas es porque Jesucristo los arrodilló. Yo vi como empezó como una ola que se empezaron a arrodillar de a poco. Esto es el Señor, hermanos míos. Esto es un tremendo honor que nosotros tenemos cuando viene no solo a justificarnos de nuestros pecados, sino que viene a respaldar su palabra, porque no es mía, su palabra, que decidió decirles hoy día a ustedes. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por todo lo que haces con esta iglesia. Pero, Señor, queremos responder a tu presencia. Y queremos revolucionar este mundo, pero con tu amor. Con tu amor. Así que, Señor, toca ese amor para que cada uno seamos representantes de ese amor precioso que todo lo puede y que todo lo logra. En el nombre de Jesucristo lo pido y lo agradezco. Amén.